Siempre me han dicho que si quiero mejorar como runner, tengo que entrenar como runner, pero me surgió una duda. ¿Qué tal si hago todo lo contrario y entreno como un powerlifter siendo runner? Te cuento que probé entrenar de esta manera y lo que sucedió en mi cuerpo fue algo mágico, fue espectacular, y en este video te voy a contar qué pasó. Yo siempre he entrenado la fuerza, pero un poco más enfocado hacia la hipertrofia, o sea, más cargas, más repeticiones, cercanía al fallo y destruir el músculo para sentirlo y que crezca. Pero cuando empecé a tomarme el mundo del entrenamiento híbrido y a correr en serio, empecé a notar que este tipo de entrenamiento me lastraba, me quitaba rendimiento y hacía que me sintiera mucho más cansado, fatigado y que corriera mucho más lento de lo que podía llegar a correr. Y aquí fue donde entendí que el problema no era correr, era cómo estaba entrenando la fuerza. Entonces empecé a probar algo diferente, empecé a probar la rutina de entrenamiento de un powerlifter. Menos repeticiones, más carga, pero sobre todo enfocarme en la velocidad del movimiento. Esto iba contrario a todo lo que durante mi vida he entrenado, que es la hipertrofia. Y no es que me haya convertido en un powerlifter como tal, pero sí empecé a cambiar un poco la forma en la que entrenaba la fuerza. Empecé a trabajar con cargas medias y altas a repeticiones bajas y muy cercano al fallo muscular. Esto, como te cuento, es contrario a lo que yo entrenaba, que era ganancia muscular e hipertrofia. Y al principio no es que me gustara mucho entrenar de esta manera, pero esto cambió el estímulo completamente. Ya no estaba entrenando solamente para ganar músculo, estaba entrenando la capacidad de mi cuerpo y de mi sistema para producir fuerza de verdad. Y de hecho, una de las cosas que cambié fundamentalmente fue no permitir que la velocidad de mi movimiento se redujera. O sea, cuando sentía que estaba haciendo cada repetición un poco más lento que la anterior, ahí era el punto donde detenía. Y para calcular la velocidad de movimiento hay algunos aparatos que te ayudan a medir esa fatiga muy precisamente, pero como no tengo esos aparatos, lo que hacía era que, por ejemplo, estaba haciendo una sentadilla con 100 kilos y normalmente para hipertrofia con esos 100 kilos hacía, no sé, 10 repeticiones. Lo que empecé a hacer fue cortar esa cantidad de repeticiones con ese peso a la mitad o un poco menos de la mitad, o sea, hacía 4 o 5 repeticiones, pero lo más fuerte, potente y rápido que podía. Y en cuanto sentía que esa velocidad de repetición disminuía, ahí era el punto donde paraba esa serie. Y esto fue clave para lo que empezó a pasar después, porque aquí el objetivo no es destruir el músculo, es enseñar a tu cuerpo a producir fuerza rápida, que tu cerebro y tu sistema nervioso aprendan a movilizar una carga lo más rápido que pueda. Esa es la definición de la fuerza y la potencia, y eso precisamente es lo que estaba trabajando con este tipo de entrenamiento. Y fue justo aquí donde absolutamente todo cambió, porque los cambios no solo fueron en el gimnasio, también se sintieron corriendo. Y lo primero que noté fue básicamente más fuerza en mis piernas. O sea, sentía que podía producir más fuerza en cada una de las zancadas sin fatigarme. Y eso se siente totalmente diferente. No es solo ser más fuerte, es sentirse en control, es sentir que prácticamente vuelas, porque sientes que cada zancada te ayuda a avanzar mucho más fuerte sin sentir esa pesadez en tus piernas. Otra cosa que empecé a notar es que sentía menos fatiga. Debido a que estaba más fuerte, podía aplicar más fuerza contra el suelo, y eso se traducía en que tenía una eficiencia de carrera un poco mejor. O sea, podía rendir mucho mejor sin sentir la pesadez en mis piernas y el cansancio. Y eso a mí me pareció un punto que, a pesar de que sutilmente se siente, hace que tu cerebro y tu cuerpo se sientan mucho mejor. Y esto es súper importante, porque al no sentir que tienes las piernas destruidas, sientes que puedes rendir mucho más. Y algo donde tú sientes mucho este cambio cuando empiezas a aplicar el entrenamiento de powerlifting hacia correr es que en los sprints, en los trabajos de intervalos o en los trabajos de tempos, sientes que eres un volador, que vas supremamente rápido sin sentirte cansado. O sea, aumentas tu pace, aumentas tu velocidad sin sentir que tus piernas te lastran. No sé, es una sensación difícil de explicar, pero que se traduce en que rindes mucho mejor sin cansarte. Y algo muy importante que también empezó a pasar cuando empecé a entrenar de esta manera es que
me volví menos propenso a lesiones. Casi toda mi vida he sufrido de lesiones de rodilla o de tobillo, pero entrenando la fuerza máxima, mi cuerpo aprendió a optimizar el uso de la fuerza rápidamente y que mis músculos se llevaran la participación y no mis articulaciones en los movimientos. O sea, mis músculos se volvieron más efectivos a la hora de absorber impactos y devolver la energía, y eso hace que no se traduzca toda esa energía que recibe el músculo. Cuando el músculo es débil, pues obviamente va a llevar esa energía de golpe hacia las articulaciones, y aquí es donde tenemos problemas. Al entrenar de esta manera sentía que mis piernas estaban más fuertes y por ende menos propenso a lesiones, porque lo que pasa es que el entrenamiento de fuerza de esta manera no solo trabaja tus músculos, también trabaja todas las estructuras que componen tu cuerpo y los hace mucho más fuertes y resistentes. Pero ojo, en este entrenamiento hay algo que la mayoría de personas no entiende y que aplica mal, y que si tú lo haces mal, pues no vas a tener los beneficios de los que te estoy contando que yo obtuve, sino que vas a hacer todo lo contrario. Y lo que pasa es que muchas personas al entrenar de esta manera lo que hacen es seguir un entrenamiento de hipertrofia como si fueran powerlifter, o sea, aumentan cargas y hacen menos repeticiones, pero están todo el tiempo cercanos al fallo muscular. Y precisamente eso es lo que tú tienes que evitar, porque entre más cercano al fallo muscular tú estés, más fatiga vas a acumular. Y la fatiga es el peor enemigo de cualquier deportista de alto rendimiento, o como yo, que no soy de alto rendimiento, pero que me gusta el entrenamiento aeróbico. Entonces tienes que cuidar mucho la fatiga. No es ir a destruir tus piernas en cada una de las sesiones, sino aplicar fuerza lejano del fallo. Este es el punto donde la mayoría de personas se equivoca, y que es el error que lastra y que no te deja avanzar. Entonces, si lo que tú quieres es que ese entrenamiento de fuerza no te dañe tu rendimiento a la hora de correr, aléjate del fallo y aléjate de la fatiga muscular. Esos son tus enemigos. Recuerda que no estás entrenando para hacer crecer el músculo, aunque va a crecer de alguna forma. Estás entrenando para ganar fuerza de esa manera, y eso fue lo que yo entendí y lo que empecé a hacer. Y mira, te voy a explicar exactamente cómo yo aplicaba este entrenamiento de powerlifting a mi rutina de entrenamiento de hipertrofia. Mira, yo hago frecuencia 2 en mis piernas. El primer día de la semana lo dedico hacia la hipertrofia, o sea, hago el entrenamiento que la mayoría conoce de 4 series, 8 a 10 repeticiones cercano al fallo muscular. Pero el segundo día de entrenamiento de piernas lo enfoco totalmente al entrenamiento de powerlifter, o sea, a producir fuerza, a cuidar mis articulaciones y a la prevención de lesiones. Eso es lo que hago en mi segundo día de entrenamiento de pierna para poder correr mejor y poder rendir más. Este es el concepto verdaderamente aplicado hacia el entrenamiento híbrido, que no es solamente tener un cuerpo estético, es tener un cuerpo funcional y que sus estructuras funcionen en pro de ser mejor atleta. Haciendo esto de entrenar un día de hipertrofia y el otro día de fuerza, potencia y prevención de lesiones, hago que mi cuerpo sea una maquinita en la que se vea estéticamente bien, pero que además rinda muy bien a la hora de moverse, a la hora de correr y a la hora de practicar trail y absolutamente todo lo que me gusta hacer en el tema del atletismo. Entonces la pregunta es, ¿puede un runner entrenar como powerlifter? Y la respuesta básica es sí, pero tienes que hacerlo de una manera inteligente, aplicando lo que yo ya te expliqué, que es un entrenamiento con conciencia y que te lleve hacia la mejora, recordando que la fatiga muscular no es tu amiga, es tu enemiga, y tienes que aplicar conceptos de entrenamiento lejanos de la fatiga muscular para que puedas traducir ese entrenamiento de fuerza hacia el running de una manera correcta. Y cuando tú haces todo bien del entrenamiento de powerlifting aplicado al entrenamiento de running, lo único que estás haciendo ahí es ser un mejor atleta y avanzar por encima de los demás. Ahora, si quieres evitar errores al combinar el gimnasio con el entrenamiento de running, te dejo este video donde te explico cómo organizar tu semana de entrenamiento y que puedas aplicar el entrenamiento híbrido sin que el gimnasio afecte tu rendimiento a la hora de correr. Así que si ese contenido te interesa, por acá te dejo el video, ve y échale un vistazo, sé que te va a gustar mucho. No siendo más, nos vemos en la próxima.